En las dos pasadas prédicas y la anterior yo compartía sobre herencia, propósito y destino. Y después Manuel habló sobre grietas usando el ejemplo de Josías, que buscando restaurar el templo encontraron el libro de la ley y encontraron y redireccionaron la vida de una nación por encontrar la palabra de Dios. Y luego después Laura la semana pasada hablaba sobre la mujer samaritana y cómo se desvió esta mujer por pertenecer a una cultura que en su momento había sido parte del reino de Israel y que ahora era una mezcla de culturas, caldeas, asirias, babilonias e israelitas, cananeas, y que ahora se llamaban samaritanos, el reino del norte. Cuando en el reino del sur, primordialmente, porque sí había migraciones hacia los dos lados, estaba el reino de Judá y de Benjamín, que se hicieron alianza, y fue ahí donde nació Jesús. ¿Y cómo se desvió el templo? ¿Cómo se desviaron el pueblo de Dios? Laura nos hablaba de cómo Jeroboam, por miedo a perder al pueblo que Dios mismo le había dado a través de una palabra profética, le había arrancado, así dice literal, una palabra profética se pone, llega un profeta con Jeroboam, un siervo de Salomón, y le dice: Dios te ha escogido para que tú gobiernes 10 tribus. Y si permaneces fiel, yo edificaré casa a ti como lo hice con mi siervo David. ¡Wow! Eso es impresionante. Eso es impresionante. Pero este hombre no soportó ni tuvo el corazón y perdió el rumbo y levantó 2 becerros e instituyó fiestas, copias clonadas, no de China, sino sabrá Dios de dónde, y estableció otra fiesta que asemejaba la fiesta de los tabernáculos. Y volviendo y viendo una línea del tiempo muy básica, Saúl, el primer rey de Israel, quiero que lo vaya poniendo en historia. Es importante la historia, porque la historia nos da una perspectiva, nos da un entendimiento. Y si a usted no le gusta la historia, entonces no lea la Biblia y usted está en problemas. Usted le tiene que gustar la historia, porque la palabra de Dios está escrita. Y dice Corintios 10 que estas cosas se escribieron a nosotros para que no forniquemos, no seamos idólatras y no tentemos a Dios como ellos lo hicieron. Entonces, la línea del tiempo inicia la monarquía de Israel con Saúl. Saúl es ungido rey y él aproximadamente, según la cronología, porque no lo dice bien la Biblia, de Saúl reinó 20 años. 20 años él fue rey, primera de Samuel 13:1, si usted lo quiere anotar. Ahí hay un pasaje como que le tacharon, se borró, los estudiosos no comprenden porque está incompleto ese versículo y no dice exactamente la edad ni la fecha exacta de cuánto gobernó Saúl. Y después viene David, que él reinó 40 años, primer libro de Reyes 2:10, los que están anotando y siguiendo la enseñanza. Después viene Salomón, 40 años. Entonces tenemos 100 años de historia, Saúl 20, David 40 y Salomón 40. Salomón, según los estudiosos, vivió hasta los 60 años aproximadamente, más o menos. No había actas de nacimiento ni registro civil, aclarando, ¿verdad? Y quiero que abra su Biblia en primer libro de Reyes 11. Primer libro de los Reyes. Sabiendo quién era Salomón, sabiendo que él fue escogido desde pequeño para ser rey, fue entrenado
por su padre para ser rey. Salomón vio a su papá, el rey David, amar a Dios, orar a Dios, ministrar a Dios, clamar a Dios, danzar a Dios, alegrarse con Dios, establecer toda una serie de reformas para que los sacerdotes ministraran 24 horas. 24 horas. Para hacer clases sacerdotales para que los 365 días del año Salomón, Dios fuera adorado. Salomón vio todo eso. Él vio cómo su papá juntó durante años y años madera, cedro, pino, caoba, piedras, oro, plata, bronce. Vio cómo hizo pacto con un rey para que le transportaran cedro. Es decir, que Salomón vio todo un ejemplo de un hombre consagrado a Dios que preparó todos los recursos materiales e inmateriales para construirle un templo a Dios. David no vio ese templo. Dios le dijo: tú has derramado mucha sangre y tú no me edificarás casa, pero tu hijo lo hará. Y Salomón, habiendo sido entrenado por su padre, y los proverbios hablan, oye hijo mío, y la mayoría de muchos proverbios fueron escritos por Salomón y otros tantos fueron compilados por personas escribas del tiempo de Salomón, porque vieron la sabiduría del rey. Está la historia clásica de la reina de Saba, está el juicio salomónico para salvar al niño. Era un hombre entendido y un hombre que cuando Dios le visita y tiene un encuentro con la misma presencia del Espíritu Santo, él no pide ni riquezas, ni fama, ni gloria, sino pide sabiduría. Escúcheme, esto es importante entenderlo, porque nosotros, tristes mortales que solo sabemos que 3 tristes tigres tragaban trigo en un triste trigal, podemos perder el rumbo muy fácil. Salomón, entrenado, bien comido, bien vestido, bien entrenado, bien educado, bien capacitado, con estrategia, con entendimiento, con sabiduría, con consejería, perdió el rumbo. Con todos los recursos habidos y por haber, Salomón perdió el rumbo. Con el mayor ejemplo de paternidad en cuanto a amar a Dios, ojo, en cuanto a amar a Dios, porque David fue un mal padre. David permitió el incesto, David permitió la violencia. David tuvo un hijo chiqueado, consentido, que le hizo sus pataletas de una manera horrible, llamado Absalón. Espero que usted no tenga hijos Absalones, porque ay, cómo dan lata, porque los hay. Hay hijos que son cochuditos, berrinchuditos, caprichosos. ¿Algún testimonio por aquí? Diga, están hablando de mi hermano o mi hermana. Todos tenemos familiares intensos y complicados. No os hagáis que ya sois. Todos, y todos de una manera u otra somos complicados y somos la astilla en un dedo de una persona. En el español no somos monedita de oro. Salomón pierde el rumbo. Salomón, siendo entrenado, se desvió. Entramos ahora sí. Primera de Reyes 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os allegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones
a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Subraye esa palabra. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón, escúcheme, el que tuvo un encuentro con Dios, el que Dios se le manifestó y la presencia de Dios bajó al templo de tal manera que se hizo una humadera, que los sacerdotes salieron corriendo porque no podían ver y tal vez no podían respirar o estaban impactados por la gloria de Dios. Aquel que tuvo un encuentro personal con Dios y le dijo: ¿qué quieres? Que te lo concederé. Y Salomón pidió inteligencia y no riqueza ni gloria, y le dijo: como me pediste sabiduría e inteligencia, te concederé eso y además te haré rico. Ese hombre se desvió. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Ya no siga leyendo, es una triste historia de cómo pierdes el rumbo. Es como usted que fuera entrenado a los futbolistas y que tuviera de entrenador a Pep Guardiola, a Ancelotti, y que sus compañeros de juego fueran Lionel Messi, fueran Ronaldinho y fueran Cristiano Ronaldo. Y usted va creciendo y logra superarlos y se convierte en el futuro Pelé. Y estando siendo el futuro Pelé, usted echa a perder su carrera. Es muy triste, pero eso le pasó a Salomón, porque él fue entrenado, escuche, él fue entrenado por el mejor, después de Jesús, el mejor adorador, el más consagrado en el sentido de amar a Dios, de dedicar toda su vida para edificar un templo. Dios le dio la gracia a David de cambiar la forma de adoración. David tuvo la gracia de parte de Dios para poder meter música, para poder meter cantos, para poder meter gente que ministraba con música, con instrumentos, que eso no lo hacía nadie más. Dios le dio esa gracia de ser un renovador, un transformador, un padre en cuanto a la fundación de algo. Y Salomón lo echó a perder, porque se enamoró, fue seducido en la promiscuidad, amó más a las mujeres. Dice Oseas 4:13 en adelante que la fornicación y el adulterio nublan el entendimiento.
Vamos a verlo en Oseas, el profeta más fresa de la Biblia. Oseas, ¿ves? Aquí tenemos un chico bien fresa que se llama Oseas. Verso 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Y si tú ves la porción, es la porción clásica muy conocida: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y la promiscuidad y la perversión sexual te entontece, seas hombre o seas mujer, y crea vacíos tan profundos en tu vida, a tal grado que Salomón se desvió. Y cuando dice que amó, es decir, que no fue nada más porque cuando en ese tiempo pues había reyes que Dios no lo quería y querían hacer alianzas, le daba a su hija en casamiento, pero por una alianza política, por una alianza comercial, no porque la amara. Pero de verdad Salomón se enganchó y amó a esas mujeres que les quiso agradar. ¿A qué grado las quiso agradar? A desviarse y traicionar a Dios, levantando ídolos, levantando lugares de adoración contrarios totalmente a lo que la palabra de Dios enseñaba, y los puso no lejos, enfrente. Está el templo en un monte, Jerusalén, y en el monte de enfrente, como echando competencias. Aquí abren una tienda de abarrotes, pues yo abro otra. Y el pueblo de Dios ministraba, y allá las esposas ministraban. ¿Y quién gana más en las luchas domésticas? Siendo honestos. A la hora de manipular, a la hora de que nos tuercen el brazo, pues ya lo dije. ¿Quién criaba a los hijos? ¿Quién los amamanta? ¿Quién los carga 9 meses? ¿Con quién de manera natural el primer contacto es con la mamá? Y los hijos de Salomón vivieron en 2 mundos. Y eso trajo una confusión, y eso trae una confusión muy complicada a la vida de las personas. Mi papá me lleva a adorar al templo de Jerusalén que mi abuelo levantó, pero mi mami, la que me amamanta, la que me cuida, la que está conmigo, me lleva a adorar. ¿A quién le creo? ¿A quién le hago caso? Y eso genera confusión y genera problemas de identidad y genera problemas de una mezcla pues muy complicada en el entendimiento de un chico. Y al final aprende que se puede hacer las 2 cosas. Y eso pasa, no iba hacia esa parte, pero estoy fluyendo hacia ese lado. Quisiera decir que es el Espíritu, no, es de parte de Dios. ¿Y cuántas de las veces vivimos así en pareja? Uno de los padres y de los cónyuges: no veas eso, mijo. Y el otro: ay, no pasa nada, es hombre. Bueno, no te vistas así, ay, no pasa nada, no seas tan remilgosa y recatada, déjala que enseñe. Puede ser el papá, puede ser la mamá. ¿Algún testimonio? Y ya a los 15, hoy en la mañana veníamos, le digo a mi esposa: mira ese hombre con sus hijos. Tenía una chamaquilla de no más de que 7 años,
Iban caminando y estaba muy arbolado el lugar por la banqueta que estaban, y traía una sombrilla, y el papá así como que la paró. Dijo, no, sácate una foto. Y ya la niña se puso así. No, abre la sombrilla y hazle así. Y el papá la acomodó y le dijo, quisiera ver a los 15, a los 18, a ver si le sigues dejando y tomando fotos así. Y Salomón perdió su corazón perfecto. Cuando la Biblia habla de ese corazón perfecto, quiere decir en el original que era íntegro, que era cabal, que había una plenitud al 100% para amar a Dios. Y Salomón se desvió. Y Salomón empezó a mezclarse, empezó a diluir su consagración. Y cuando algo se diluye, pierde su esencia. A ver, tómate una. Eso, disculpa, no me gusta la Coca-Cola, pero los que les gusta la Coca-Cola, sean honestos. Esos inventos de que sin azúcar y de dieta, ¿sí sabe buena? Unos dicen que sí, otros se acostumbran porque mentalmente se hacen sus enjuagues para decir, estoy siendo más sano. Ey, ahorita tómate un café descafeinado. Entonces comamos una carne descarnificada y un pollo despollizado, que ya casi, ¿verdad? Más hormonas que nada, pero bueno. El corazón de Salomón, en lugar de ser perfecto, cabal, íntegro, con una plenitud para amar a Dios, se fue diluyendo. Se fue diluyendo. Y eso quedó marcado. Fíjate cómo no habían pasado ni una generación y Salomón se perdió. Él recibió toda la herencia, toda la capacidad, todo el entrenamiento, y en menos de una generación ya había una dualidad dentro de la familia del rey. Los hijos del rey no todos eran adoradores. Los hijos del rey no todos eran adoradores. Y son de los misterios que yo quiero preguntarle a Dios. De verdad, es una de mis preguntas, si Dios me permite, primero llegar y luego después, si se me cede la palabra, me van a decir, fórmate, brother, van como 800,000, 400 antes que tú. Primero está Pedro, está Pablo, está Juan, Lucas, ustedes allá así como de los rezagadones, fórmese, porque ellos tienen más derecho que usted, si me dan la palabra. ¿Sí o no? A veces soñamos, cuando esté delante de Dios, primero vamos a llegar. Y después que lleguemos, pues primero ver si me dan ficha y me dan turno. Y a lo mejor estando allá, haya sido como haya sido, Padre, llegué. Es como cuando yo estaba en la preparatoria, cuando ya mi frase favorita, para vergüenza mía lo digo, el 6 punto es la gloria y lo demás es vanidad. 6.5 era mi forma de, así pasé la preparatoria. Lo único bueno que saqué de la preparatoria fue un certificado que dice que fui a la preparatoria, dice que fui, y a mi esposa, ¿verdad? Y eso cambió mi vida. Bueno, la verdad, pues honor a quien honor merece, y tampoco voy a presumir que era el muy y el gran inteligente. Un día me puse así intenso con mis hijos porque habían sacado bajas calificaciones, no reprobado, y mi esposa me volteó y me dijo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Tú? Calladito me quedé, ya no dije nada. Sí, mi hijo, pase. Han pasado 20, 30 años y ya el pueblo está desviado porque el rey perdió el rumbo. Es decir, que para ser un buen hijo de Dios no solo se trata de tener la capacidad intelectual, no solo se trata de tener los recursos ilimitados, dinero, ciencia, entendimiento. Salomón se rodeó de consejeros.
Si tú lees la historia, Salomón dividió su reino en regiones y cada uno de los consejeros le daba cierta cantidad de plata, cierta cantidad de oro, cierta cantidad de uvas y de todo lo que cultivaban. Tener aún la bendición de Dios en todas las áreas no nos asegura que no nos perdamos. En la semana, platicando con el negrito, estábamos hablando de cómo hemos perdido personas en el reino que tenían gracia, habilidad y llamado de parte de Dios. Varios ministros de Dios o varios hombres con un llamado de parte de Dios. ¿Quieres saber su nombre? Pues no se los voy a decir, por si usted lo quería saber. Y hoy están divorciados, hoy están lejos del Dios en cuanto a las cosas, a esa búsqueda, ministrando en el mundo, dedicándose a cosas seculares. Y eso duele en mi corazón. A mí me duele. A mí me pone triste, pero también por otro lado me hace ver que qué fácil es perderse de Cristo. Qué fácil es dejar que una situación, que el éxito, que la fama, que la enfermedad, que el fracaso, que la tristeza, que el dolor te nuble el entendimiento y termines fuera de los propósitos de Dios. A veces la bendición económica te desvía. En Salomón fueron la promiscuidad. ¿Y qué crees, chico? Conscientemente. Bueno, no, chicos, a todos los presentes. La pornografía va a hacer eso en tu vida. Ya está comprobado por la ciencia, los médicos, los neurólogos, los psicólogos y los psiquiatras, que aquellas personas que consumen pornografía van a terminar destrozando parte de sus terminales nerviosas y neuronales y van a estar entontecidos en mayor o menor grado, pero tú te ríes. Vivimos en una sociedad hiper ultra sexualizada. Y no estoy amargado como dijeron. Quiero sanar mi corazón y vengarme. Como viejito, no use el celular, está mal. Es guarda tu corazón. Abrí Instagram para seguir algunas cosas de aquí de la Congre y para comunicarme cuando predicábamos con los futbolistas. Y entonces en automático pues pones tu correo y te identifican. Y siempre aparece en uno de los primeros recuadros una chica con mayor o menor ropa. Siempre aparece. Y le doy, no quiero esta publicación. ¿Y qué crees? Me vuelve a mandar, le dije, no quiero esta publicación. Y me puse, como me gustan los border collie, tengo un border collie que son increíbles, casi no van al baño porque no tienen mano para bajarle a la palanca, pero le aseguro que irían al baño. Usted ha visto los border collie y veo varios videos y demás. Así me agarré un día muchos y me aparece 98% de border collie, de otros animalitos y una chica ahí en bikini. Que no quiero, que sabe, dicen los leoneses, decimos los leoneses. Y terminamos perdiendo el rumbo a través de la promiscuidad. Salomón lo perdió, el hombre más sabio, más inteligente, con dones, talentos, habilidades, educación, entrenamiento. Al final, cuando escribe Eclesiastés, tú ves cómo se arrepintió y cómo dijo: esto es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos.
al final de sus días. Pero ¿para qué tanto dolor? ¿Para qué llegar en la vida lleno de cicatrices, lleno de fracturas, habiendo pasado por desiertos, por pruebas, por fracasos que nosotros mismos nos ocasionamos? ¿Sí o no? ¿Cuántas de las veces los que ya tenemos bastante tiempo casados no sabemos manejar a veces ni nuestra economía y nos terminamos endeudando y enredando, que con la comadre, que con la vecina, que con la caja popular esta, que con la caja popular aquella, que el banco tal, y dices, ya estoy otra vez desbordado? ¿Le ha pasado? ¡Ay! Bueno, a mí sí. Pero si es muy fácil, tengo 10 y me como 5, me quedan 5, no puedo gastar más de 5. Pero es que los tenis, es que los zapatos, es que el maquillaje, es que la loción, es que no puedo gastar más de 5. Sí, lo pagas a meses. Es que está re bonito, es que te lo mereces, tanto que trabajas, ¿cómo no vas? Y caemos. ¿Algún testimonio? Dice Proverbios 23:31. Acompáñame, Proverbios. ¿Cuánto tiempo llevo? Ana, más o menos, ni idea. Pues ya son las 3:28, imagínense. Proverbios 3:29. Proverbios 23:29. Proverbios. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quiénes las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Está hablando del vino, porque en ese tiempo la droga era el vino. ¿Qué es lo que entontece? ¿Cuál es tu adicción? ¿Cuál es lo que te atrapa y te seduce? El gasto, el consumo, la acumulación, la pornografía, la comida, el alcohol, la promiscuidad. Tú quítale el vino y pon aquello que te hace consumirte, apasionarte y que te entontece y que te ha ocasionado dolor y que te ha ocasionado rencillas y que te ha ocasionado que seas alguien que nomás recibe quejas, heridas, golpes, no solo físicos, sino espirituales, emocionales, familiares. Son para aquellos que vivimos atrapados y enganchados, que sabemos que no debemos hacer tal o cual cosa, que la palabra de Dios la tenemos y la conocemos de una u otra manera, pero somos seducidos y terminamos diciendo, pues lo volveré a hacer. Solo 2 veces en mi vida me alcoholicé de tal manera que al día siguiente pagué las consecuencias. Solo 2 veces. Y la segunda eran las 5 de la tarde del día siguiente y el dolor de cabeza así, que no puedes ver ni la luz del día. ¿Algún testimonio? Que te duele, que traes la presión, deshidratado, desvelado, con mareos, Yo dije, pero qué necesidad. Pero de verdad que están mal de la cabeza. De verdad, ¿cómo les gusta esto?
¿Usted le pasó alguna vez en su vida? No, porque me la corto antes. Usted es muy ignorante, pastor. No se hace así. Sí, conocí a un brother que le decían el doctor. Y decía, ¿el doctor? Sí, el doctor. ¿Por qué el doctor? Porque era el que curaba a todos los enfermos de sus hermanos que eran menores, de la resaca, la cruda, pues. ¿Para qué necesidad? Tenemos que aprender a poner los pies sobre fundamento sólido. Y tenemos que tener en nuestra vida un referente de qué se trata la vida. Ese es un problema hoy en 2024. Tú ve a donde quieras, tú haz lo que quieras, tú eres libre, te lo mereces. Los valores absolutos ya no lo son. Y entre cada quien dice cuál es el norte, pues entonces hay muchos nortes. Vestir bien, comer bien, cantar bonito, flojear, trabajar, acumular, pasear, comer, dormir, ser promiscuo. Y cada quien decide cuál es el lugar correcto al que se debe llegar cuando la Biblia dice que el norte es tal. Y estamos metidos dentro de una cultura y un sistema del mundo que no nos damos cuenta que el norte nunca se ha movido ni se moverá. Que el norte siempre será el norte y que tenemos que aprender a distinguirlo y poner una referencia en nuestra vida para no perdernos. Proverbios 3. Versículo 5. Vamos a leer desde el 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu alma y a tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Dije el 3 y leí el 2, ¿verdad? Bueno, me equivoqué. Y está hablando de cómo cuidar, cómo protegernos a través de la palabra de Dios. Y también en el 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Que la palabra de Dios sea nuestro norte. Que la palabra de Dios sea ese valor en el horizonte que nos haga llegar a buen término. Que la palabra de Dios nos ayude. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No queramos pasarnos de listo. Salomón se perdió. ¿Cuánto más nosotros podemos perder el rumbo? ¿Cuánto más nosotros, con todas nuestras carencias, podemos desviarnos? Clamemos a Dios por sabiduría, clamemos a Dios por su gracia, que podamos examinar nuestra vida. El salmista decía, creo que es el rey David el que escribió ese salmo, Salmo 139. Sí, es un salmo de David. Salmo 139, verso 23. Ya vimos lo malo, lo peligroso que puede uno desviarse, pero ahora vamos a encontrar algo de respuesta. Vamos a buscar una solución para nuestra vida. Es que a veces yo veo predicadores que te dicen, tú estás mal, arrepiéntete, pero no te dicen cómo.
no te dan la solución. Ahí viene parte de la solución. Salmos 139, verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. En mi opinión, creo que la gran diferencia entre David y todos los demás fue este versículo. Fue orar de esta manera. David sabía de qué era capaz el hombre. David entendió que sin la guía del Espíritu Santo, sin la guía de la presencia de Dios, podía perderse. Y él oraba de esta manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Que podamos ir delante de Dios y tener un tiempo, Gil, de reflexión. Gerardo, Alex y todos los aquí presentes, que podamos tener un tiempo de reflexión, parar el auto, apagarlo, quedarnos sentados en silencio y orar en quietud. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Fíjate bien dónde quieres ser guiado. No a un banco, no a la riqueza, no a la gloria, no al placer. Guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Era el deseo de David. David, siempre que ganaba algo a través de la guerra, de la conquista o de los negocios que emprendía, siempre apartaba algo para Dios. Siempre, todas las veces. O desde que lo comenzó a hacer, ¿verdad? No sé cuándo comenzó, la Biblia no dice cuándo empezó, pero él siempre tenía en cabeza el templo de Dios, el templo de Dios, la presencia de Dios, el templo de Dios, el templo de Dios. Yo estoy amontonando esta madera porque un día el templo de Dios. Yo estoy amontonando estas piedrotas grandotas porque van a ser el cimiento. Yo estoy amontonando esta arena, esta arcilla, este barro, estas piedras, este oro, plata, bronce, hierro, porque es el templo de Dios. Y cuando juntó, todavía llegó a viejo y dijo: y aparte de mi tesoro personal, voy a dar esto, estas toneladas, esta riqueza. Porque él tenía en su mente y en su corazón amar a Dios. Y me parece que esta oración del Salmo 139 es la que lo ayudó a llegar a viejo sin desviarse. Porque él también tuvo varias mujeres. Porque él también tuvo concubinas. Porque él también era hombre. Mira, era un hombre apasionado. Ya estaba viejo, ya no salía a la guerra y se enganchó con doña Betsabé, la encueratriz poderosa. ¿Qué mujer decente se baña en una azotea? Discúlpeme. ¿Usted, hermana, se bañaría en una azotea? Algunas dirían: no, qué pena. ¿Quién se baña en una azotea? Pero tenemos que pedir a Dios que nos ayude, pero escúcheme, no con un fanatismo que nos hace vivir en una condenación, en una culpa, en vergüenza por no alcanzar los estándares. Eso ya es también bien obvio. Los santurrones persignados, religiosos, terminan mal. El promotor del avivamiento en Gales, se me va el nombre, si Ana o Laura o los aquí eruditos estudiosos ungidos de Jehová, historiadores, se acuerdan, terminó mal, terminó en un hospital, porque ya no podía ni voltear al cielo, porque sentía que había pecado de soberbia. Estoy exagerando, no lo dice así, pero terminó mal. El avivamiento en Gales, a través de la gracia que Dios le dio a este hombre, es Edwards. Bueno,
el avivamiento en Gales. Cerraron las tabernas, cerraron las cárceles, había pocos hospitales funcionando porque todo aquel que pasaba cuando él ministraba las reuniones era sano. Dejaban la borrachera, dejaban los vicios. Pero terminó mal. No tuvo el equilibrio y se volvió tan fanático que vivía con tanto temor de siquiera voltear hacia un lado no fuera que le fuera a fallar a Dios. Y ese avivamiento duró poco tiempo y se perdió. No se trata de vivir en condenación, no se trata de vivir en la culpa, de no alcanzar los estándares de la Biblia, sino aprender a vivir bajo la gracia y la misericordia, pero sí sabiendo que tenemos que tener una identidad correcta, sabiendo cuáles son tus límites y cuáles tus virtudes. El Salmo 19 nos da otra ayuda, otra herramienta. Dice el verso 12 del Salmo 19: ¿quién? Y es el mismo David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hacer una introspección. El rey David tenía la capacidad de reflexionar y de verse a sí mismo y de autoevaluarse y decir: no soy tan santo, no soy tan bueno. Pero todos tenemos puntos ciegos. Usted ha ido manejando y usted ha estado a punto, yo por lo menos he estado a punto de atropellar a un ciclista. Esos motociclistas, hermanos motociclistas de aquí, sean entendidos. No hay un tercer carril en medio de dos coches. ¿De dónde? ¿Quién les dijo? ¿Sí o no? Parecen camioneros del circuito del terror, de los que bajaban así por el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra. Mis compañeros de la prepa que empezaron así a bajar y no había topes, era el circuito del terror. Más de una vez el camión salió perdido y llegó uno planchado así, porque él usaba ese camión y se volteó su camioncito ahí en la micro. ¿Sí llegó a usar esa ruta por esos lugares? ¿Y qué se sentía? No, ¿cuál rueda, cuál Reino Aventura, ni qué rueda de la fortuna, ni la montaña rusa? Eran peligrosos esos camioneros. Que Dios guarde a los camioneros. ¿Verdad, Luciano? ¿Sí manejaste esa ruta, amigo? ¿Y eras prudente? Bueno, pero los motociclistas igual, te meten en problemas. Tú vas tranquilo y vas viendo, vas espejeando y de repente aparece. Le digo, bueno, por la izquierda, antes no pasa por arriba, pero lo harían si pudieran los condenados. El punto es que tenemos puntos ciegos. Hay cosas que no vemos. Y el rey David tenía y entendía y sabía que había cosas que él no podía ver de sí mismo. Y le pedía al Espíritu Santo: muéstrame en qué estoy mal. Ayúdame, porque ¿quién me librará de los que me son ocultos? Cada uno de nosotros aquí presentes tenemos áreas que no vemos, que nos sentimos santos, santurrones, buena onda, buenos esposos, buenos hijos, buenos profesionistas, pero hay algo con lo que batallamos y que no nos damos cuenta. El punto es que no nos damos cuenta. Y la respuesta, mi estimado, está en este mismo salmo. En el verso 7 la respuesta está ahí: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Tienes problemas con tu alma? Ve la ley de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ve los testimonios de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cómo me va a traer alegría un mandamiento? Porque tú lo ves del lado de la prohibición. Ahorita te lo explico. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal.
Sabes, David era un hombre de gracia, vivió en la ley, pero era un hombre de gracia. Y David podía disfrutar de la gracia y la presencia de Dios, del Espíritu Santo, cada que él quería poderse meter al tabernáculo. Y Dios le dio esa oportunidad, y no era un sacerdote, y no murió condenado, y no murió en la presencia de Dios, porque Dios veía su corazón. ¿Sabes por qué David decía: los juicios de Jehová son verdad? Porque él vivía bajo un tiempo para él de gracia personal. Se comió los panes que no debía comerse, se metió hasta el lugar donde no debía meterse y no cayó consumido por el amor que Dios le tenía a él en particular. Porque yo creo que a través de los salmos mesiánicos David pudo entender al Mesías, y él sabía que tenía abogado para con el Padre. Y cuando tú y yo vamos delante de Dios y decimos: tus juicios son justos y agradables más que el oro, es porque ahora podemos decir con toda certeza y plenitud: abogado tengo para con el Padre. ¿Alguna vez has estado en un juicio? Espero que no. Pero abogado tengo para con el Padre, Cristo Jesús. Los mandamientos, la ley, mi estimado, la ley vista del lado negativo es una prohibición, pero la ley vista de un lado positivo son los límites de seguridad puestos por Dios y en su amor. Es cuando le dices al niño: niño, no uses el encendedor, te vas a quemar. ¿Y qué hace el niño? ¿Sabes la única manera que aprendí que debía tener cuidado con los cerillos? Cuando me quemé este dedito, lo recuerdo perfectamente. Porque estaba delatoso queriendo prender lo logré prender, sí, pero no quité el dedo. Me quemé. ¿Y qué hice la siguiente vez? Incendiar un colchón. No es cierto. Sí incendié un colchón, pero no esa vez. Bueno, no un colchón, un sillón. La ley son los límites de Dios para mi seguridad y mi bendición. Son la cerca y el vallado para que no te salgas del camino. Los mandamientos alegran el corazón. El mandamiento es lo que debes hacer, es lo que debes actuar de tal o de cual manera para que te vaya bien. La gran diferencia, no soy jurista ni abogado, pero me puse a estudiar un poquito. La gran diferencia entre un mandamiento y la ley es la siguiente. La ley ordena la prohibición de hacer algo: no robar, no matar. Un mandato ordena el deber hacer algo, como pagar un impuesto, seguir determinada conducta. La ley te prohíbe y establece límites. El mandato te dice: cumple esta obligación y te va a ir bien. Nosotros que no somos ni abogados ni juristas, pues es lo mismo, pero no es lo mismo. Tienen diferente sentido. Ponte límites, mi estimado, y acostúmbrate a seguir los mandamientos de Dios, las instrucciones que Dios te da. Si hacemos eso, no nos pasará como a Salomón. El testimonio hace sabio. ¿Qué es el testimonio? Es la afirmación oral, es la evidencia de que lo que está escrito sí pasó y sí funciona. Si tú obedeces, serás lleno de gracia. Ese es un testimonio. ¿Cuántos le pueden decir a su hijo: es que hijo, sí funciona, tú hazme caso? Si funciona, hazle como te digo, levántate temprano y desde un día antes pon tus calzoncitos ya listos, no a la carrera andas poniéndote y luego terminas con... En una ocasión, por las prisas, me llevé, eran los dos tenis iguales de mi hermana y los míos, pero de diferente medida, obvio, los del 9 eran de ella y los 7 del mío. No es cierto. Me llevé según yo a las carreras el par de mis tenis para educación física,
tenis nuevecitos, tenían una semana, Leco Sportif, unos franceses, así, los recuerdo perfectamente, color crema con cafecito, y que me los roban. Y ni para Dios ni para el diablo, ni ellos ni yo, porque me llevé uno de mi hermana y otro yo. Se perdieron 2 pares nuevos de marca de mis zapatos por las prisas. Tal vez me hubiera llevado los de mi hermana equivocadamente, pero pues yo me quedaba, o me llevaba yo los míos y mi hermana. ¿Me explico? Y eso quiere decir, si funciona, hijo, levántate, prepárate. ¿Y qué hacemos? El precepto alumbra los ojos. ¿Qué son los preceptos? Son las instrucciones específicas sobre cómo actuar y cómo vivir. David se mantuvo fiel a Dios, aunque se equivocó, fue adúltero, fue asesino, pero terminó con un récord muy diferente al de su hijo Salomón. Porque David, que escribió estos salmos, tenía un corazón de humildad y de mansedumbre. Mi estimado, cuando la religiosidad en la vida te esterilice o paralice, cuando pierdas el camino y se nuble el entendimiento en tu vida y no sepas a dónde ir, cuando las heridas en tu vida emocionales, familiares, te impidan ver más allá del dolor y de ti mismo, cuando la amargura corrompa tu corazón y guardes ira o rencor, o cuando el pecado te atrape y no te dejes salir y vivas en esclavitud, cuando el dolor te impida amar y seguir adelante, cuando te sientas perdido, cuando estés roto, cuando la oscuridad espiritual te envuelva, lo único que quiero decirte es que tú vuelvas tus ojos al cielo buscando su gracia y amor. Es lo único que nos va a mantener, iglesia. Jesús dijo de sí mismo, dijo, yo soy el autor y consumador de la fe. En Jesús se inicia y en Jesús se termina. Y ese debe ser nuestro rumbo y nuestro norte, seguir a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que puedas hoy irte pensando en la ley, en el testimonio, en el mandamiento, en el precepto, en el temor de Dios, del Salmo 119. Y que medites y que te ayudes a ti mismo, ponte límites. Si necesitas, por el nivel de enganchado que estás a la pornografía, ponte límites. Deja tu celular. No juegues, porque la eternidad es eterna. Si necesitas dejar una relación, deja la relación. Si necesitas hacer lo que tengas que hacer, hazlo. Porque Salomón se perdió, cuanto más nosotros. Ponte sobre tus pies.